Recibimos nuestros 16º postulante, el señor Joaldo Hernández Pereira. Buenas tardes, estimado doctor Joaldo Hernández Pereira. Hemos establecido un protocolo en el que se le conceden 5 minutos de presentación para que usted nos informe sobre sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere pertinente para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo podrían hacerle preguntas por un espacio de tiempo que no supere los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de las suertes. Muy agradecido, señor presidente. Recibe usted una cordial salutación y en su persona el saludo también a los demás miembros de este honorable Consejo Nacional de la Magistratura. Postulan ante ustedes de manera muy respetuosa Joaldo Hernández Pereira. Quisiera agradecer en primer término a la Universidad Iberoamericana, UNIBE, al Instituto Duartiano y al Instituto Caribeño para el Estado de Derecho por proponerme para el Tribunal Constitucional. Son nominaciones que aprecio sentidamente. Mi hoja de vida la voy a resumir en 4 vertientes de manera muy puntual: la académica, la profesional, la doctrinal y finalmente la vertiente docente. En cuanto a lo primero, académicamente soy abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con estudios de especialización esencialmente en materia constitucional, pero también en teoría del derecho, en sentido general, mediante sendas maestrías cursadas en la Escuela Nacional de la Judicatura. También cuento con maestría en procedimiento civil, cursada en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, estudios de posgrado en teoría del delito, cursada en la Universidad de Salamanca, España, especialidad en Derecho Penal, impartida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. En el ámbito profesional he desarrollado una dilatada carrera judicial desde su fase primigenia, si se quiere administrativa, primero como juez, abogado ayudante de juez, luego como juez de paz, hasta llegar a juez de corte y en la actualidad que me desempeño como equivalente a juez de corte de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. En el ámbito doctrinal he anotado la Constitución de la República juntamente con jueces del Poder Judicial, incluyendo jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las demás altas cortes, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral, jueces que llegaron a dichas altas cortes desde el Poder Judicial. Además, he publicado trabajos en materia constitucional y procesal constitucional en diferentes medios de prensa digital y escrita, tales como la legitimación democrática del Tribunal Constitucional, el juez y la tutela diferenciada en el Estado constitucional de derecho. Recientemente se me ha requerido y en efecto he remitido una colaboración para la revista del Tribunal Constitucional sobre el derecho de propiedad como derecho patrimonial y fundamental, así como trabajos editoriales en materia de procedimiento, así como de compilación de decisiones judiciales. En el campo docente soy profesor de asignaturas de Derecho Público y Privado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, a nivel de maestría, en la Escuela Nacional de la Judicatura y en instituciones que habitualmente ofrecen programas formativos en materia jurídica. ¿Cómo no aspirar a postular para el Tribunal Constitucional? Poniendo al servicio de mi país más de 20 años de experiencia administrando justicia, con una trayectoria sin opacidad y un credo profesional que coloca la transparencia y la eficiencia como estandarte. ¿Cómo no motivarme si estamos hablando de un tribunal cuya instauración ha modificado el sistema de fuentes que tradicionalmente ha regido en nuestro país, pero además ha transformado el equilibrio mismo entre los poderes del Estado? Hay que recordar que las sentencias del Tribunal Constitucional son vinculantes y por tanto son fuente de derecho. Aquella concepción kelseniana de los años 20 del siglo pasado de un legislador negativo respecto del Tribunal Constitucional, eso ha sido superado. El constituyente dominicano, igual que en otros países, ha concebido un Tribunal Constitucional como un órgano activo que colabora con el legislativo en la producción de la norma mediante sus sentencias interpretativas.
Como se puede ver, al Tribunal Constitucional se le ha elevado a la cúspide del poder jurisdiccional, quedando todos los jueces ordinarios sujetos al precedente vinculante del Tribunal Constitucional, inclusive de las demás altas cortes. Trátese, pues, de atribuciones relevantes para el Estado de Derecho, que bien entendidas aportarán a que se sigan aportando los cimientos de una plataforma jurídica donde edificar un sólido Estado social y democrático de derecho, bien entendidas, sin perder de vista que rige entre nosotros el principio de separación de poderes, que es consustancial al sistema democrático que prevé la propia Constitución. En palabras llanas, para que quede clara la idea, y con eso concluyo, el Tribunal Constitucional es centinela de la Constitución, supremo contralor de la constitucionalidad. Eso no admite discusión, es así. Ahora, no está llamado el Tribunal Constitucional, mediante sus precedentes vinculantes, a sentarse en la silla de ningún funcionario de órgano o poder del Estado. ¿Por qué? Porque los ámbitos competenciales en el Estado de Derecho deben ser respetados. Incluso la doctrina más depurada ha calificado como una patología jurídica el que un órgano o poder del Estado ingiera en las atribuciones de otro. Solamente cuando se quebrante el orden constitucional debe el Tribunal Constitucional, mediante sus precedentes, restablecer dicho orden. Siendo así las cosas, un tema tan delicado, los profesionales del derecho que vayan a ocupar estas vacantes, además de una solvencia moral blindada, gente seria, con vasta formación de Estado jurídica, además de todo eso, debe comprender meridianamente cuál es el papel de un tribunal constitucional en el Estado de Derecho. Y debo decir que todos estos años administrando justicia me han dado las herramientas para yo jugar un buen papel en esa alta corte, y por eso me he entusiasmado, ¿no?, a someterme al escrutinio público y responder cualquier pregunta que tengan ustedes a bien formularme. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al consejero senador Bauta Rojas. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. A partir de la puesta en marcha de la Constitución del 2010, el 26 de enero de ese año, decenas de leyes debían estar acompañando y complementando la aplicación a plenitud de la misma. El Tribunal Constitucional tiene un mandato, tiene una facultad sobre el Congreso Nacional. ¿De qué manera el Tribunal Constitucional podría intervenir para que se cumpla con este mandato de la misma Constitución por parte del Congreso Nacional? El mandato sería que se respete la supremacía constitucional. ¿A eso se refiere usted? ¿De qué manera, de qué forma puede intervenir el Tribunal Constitucional para que esto se produzca? ¿Que se produzca qué? La elaboración de esas leyes. Ok, muy o bien. de cualquier ley, Sí, no de esa, sino de cualquier ley. Ya le comprendí. Gracias. Lo primero es destacar que el Tribunal Constitucional nunca se autoapodera. Debe de ser apoderado, pero una vez apoderado, ya su alcance perfectamente puede ir más allá de lo que inicialmente se le ha peticionado. En el derecho procesal constitucional, que enlaza con lo que usted pregunta, hay un tipo de sentencia que es la exhortativa, donde el Tribunal Constitucional, al determinar que hay algún aspecto que choque con la Carta Sustantiva, declara la inconstitucionalidad, dimensiona a futuro los efectos de dicha inconstitucionalidad para no dejar un vacío y que se vaya a generar una inseguridad jurídica, al tiempo de exhortar al Congreso, en este caso, que legisle. Se ha visto el resultado, por ejemplo, en materia casacional. En su momento se dimensionó y se exhortó al Congreso de que modifique esa cuantía que era muy alta, de 200, y en efecto hay una ley nueva, la 223, sobre el recurso de casación, que acató esa exhortación, pero es un mecanismo que tiene el Tribunal Constitucional para realmente exhortar, puede ser al Congreso, pero se han visto precedentes en el contexto de las sentencias exhortativas, donde por ejemplo se ha exhortado al Ministerio de Educación y a la Oficina Nacional de Estadística, para que exhorta el Tribunal Constitucional para que haga un levantamiento
de las vacantes para profesores y a partir de ahí pues tomar medidas. O sea que es un mecanismo que está en la misma ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales para producir o provocar que el Congreso actúe como usted bien señala, digno consejero. Siempre suyo. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al consejero diputado Víctor Fadul. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, magistrado Joaldo Hernández. ¿Considera usted que las únicas garantías fundamentales son las establecidas expresamente en la Constitución? ¿Y cuáles son esas garantías fundamentales expresas? Muchas gracias, directo consejero y honorable diputado de la República, por su pregunta. La misma me recuerda aquel pensamiento de ese connotado jurista alemán, Ferdinand Lassalle, cuando dice, para que la Constitución no sea un mero pedazo de papel y sea verdaderamente operativa, funcional y útil, debe tener garantías que la hagan aplicable como norma que es la Constitución. Y en efecto, tal como usted señala, no solamente las garantías son expresas, sino que también pueden estar implícitas. En el artículo 68 de la Constitución se habla justamente del deber del Estado de garantizar que se cumpla y se respete lo que son las garantías y los derechos fundamentales. Expresamente, la Constitución en el artículo 69, dentro de las garantías expresas, contempla la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Pero además, en el artículo 70, de manera taxativa, se habla del habeas data como una garantía justamente para que las personas puedan tener una acción judicial y en el ámbito de sus informaciones personales poder pedir que se rectifique, que se anule o demás. Pero además, dentro de las garantías expresas está también en su articulado 71 el habeas corpus, que es en materia penal para corregir cualquier tipo de privación de libertad irregular. Pero ya en el artículo 72 tenemos la acción de amparo, que es un mecanismo de tutela de derechos fundamentales de manera expresa, consagrada en la Carta Sustantiva. Y finalmente, en el artículo 73, de manera expresa, tenemos la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Pero además, el artículo 74.1 de la Constitución, que habla de la principiología en materia de principios, de garantías y derechos fundamentales, habla de que no es limitativo el número de garantías ni de derechos fundamentales. Por tanto, la respuesta concreta a su pregunta es que no es solamente el número de garantías que esté expresamente en la Carta Sustantiva, sino que también por este 74.1 de la Constitución haber garantías implícitas, ¿no?, en el ordenamiento sustantivo de la nación. ¿Y el referimiento puede considerarse una garantía fundamental implícita? Muy interesante, y la respuesta es sí, porque el GFG, ese instituto jurídico procesal originario de Francia, que lo hemos nosotros acogido y que tiene una gran utilidad, tiene un fundamento en justamente el artículo que hablaba ahorita, 69 de la Constitución, de la tutela judicial efectiva. Cualquier situación que amerite urgencia, mediante esta modalidad se pudiera tutelar, inclusive se ha venido reconociendo fuera de instancia. No es necesario que haya una demanda de fondo para que se pueda accionar en materia de referimientos. Inclusive la doctrina vernácula ha recientemente apartado todo un tema sobre el fundamento constitucional de los referimientos, aludiendo justamente en que tiene un fundamento de raigambre sustantiva constitucional porque está íntimamente relacionado con la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Joaldo Hernández Pereira. Felicidades por su exposición y le deseamos la mejor de la suerte. Gracias mil.